Hola gancheros y ganchilleras, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Fernando y te doy la bienvenida un día más a Ganchigurumi. No sé si eres como yo, que guardas todos los trocitos de hilo que te sobran cuando estás tejiendo y después los reutilizas para rellenar. Ya te aconsejé en un vídeo que puedes hacerlo. Es una buena forma de reutilizar estos hilos y al mismo tiempo rellenar pequeños amigurumi. Y si es así, pues quizá no sepas bien dónde guardarlos, dónde tenerlos. Así que te voy a enseñar a hacer un come hilo con un tarrito pequeño de cristal, aprovechando que se acerca Halloween con la forma de una calabaza. Así que venga, no te entretengo más y vamos a por ello. Si también deseas un amigurumi personalizado, pásate por mi tienda y encarga el tuyo. Para hacer este come hilos con un alfiletero de calabaza, vas a necesitar hilo de algodón para aguja de 3,5, una aguja de 3 milímetros, tijeras, un poco de relleno sintético, una aguja lanera y además vas a necesitar ojos de seguridad de 12 milímetros, un poco de hilo para bordar y un tarro de cristal. Venga, vamos a empezar. Vamos a comenzar a hacer este come hilos y para ello vamos a empezar como siempre con un anillo mágico en el que vamos a tejer 6 puntos bajos. A continuación vamos a hacer una vuelta de aumentos y terminaremos con 12 puntos bajos. Y vamos a ir repitiendo la secuencia que solemos hacer normalmente hasta llegar a la vuelta de 42. Es decir, la siguiente vuelta vamos a hacer un punto y un aumento y terminaremos con 18. La siguiente vuelta 2 puntos y un aumento y terminaremos con 24. La siguiente 3 puntos y un aumento y terminaremos con 30. Después 4 puntos y un aumento y terminaremos con 36. Y por último 5 puntos y un aumento y terminaremos con 42. A continuación vamos a hacer 7 vueltas sin aumentos, lo que quiere decir que haremos 7 vueltas de 42 puntos cada una. Y después comenzaremos a hacer vueltas con disminuciones para comenzar a cerrar nuestra esfera. Así haremos la secuencia a la inversa y realizaremos 5 puntos y una disminución y terminaremos con 36, 4 puntos y una disminución y terminaremos con 30, 3 puntos y una disminución y terminaremos con 24 y ahí de momento vamos a parar porque vamos a colocar los ojos de seguridad. Así que voy a continuar y nos vemos enseguida, ¿de acuerdo? Hasta ahora. Pues bien, ya hemos terminado la vuelta número 17 con 24 puntos. Recuerda que después de las vueltas con aumentos hemos hecho 7 vueltas sin aumentos, cada una de 42 puntos, y después hemos comenzado a disminuir hasta que hemos llegado a la vuelta con 24 puntos, ¿vale? Podríamos seguir continuando, pero a mí me gusta hacerlo cuando tenemos aún un poco de espacio para poder trabajar en el interior. Entonces, como te decía, vamos a colocar los ojos de seguridad.
Para ello, recuerda que a mí me gusta ayudarme de unos alfileres para colocar bien la posición. Ten en cuenta el lugar de la esfera donde estamos iniciando y terminando cada vuelta, como te expliqué en el vídeo de los ojos de seguridad, que podrás ver por aquí. Y vamos a colocar los ojos entre las vueltas 12 y 13, comenzando a contar desde arriba. Ahí. Y vamos a dejar una separación de 12 puntos bajos. Si crees que son muchos, pues puedes dejar solo 10. Ahora ya sí, podemos continuar disminuyendo las demás vueltas para cerrar la esfera. En la siguiente vuelta tenemos que hacer 2 puntos y una disminución y terminamos con 18, y en la siguiente un punto y una disminución y terminamos con 12. Por último, recuerda rellenar bien tu esfera, velo haciendo poco a poco si ves que no vas a tener espacio suficiente. Y ya solo tienes que cerrar. Para terminar, ya que esto es una esfera y nosotros queremos hacer una calabaza, solo tenemos que dibujarle los surcos. Para ello vamos a utilizar o bien el mismo hilo con el que acabamos de tejer y cerrar la esfera, o bien con uno nuevo que enganchemos. Pues bien, yo voy a continuar haciéndolo alrededor de toda la calabaza y nos vemos a continuación. Como ves, yo ya he bordado la carita de esta calabaza y creo que ha quedado bastante kawaii. ¿O no? Recuerda que tú puedes bordarla como más te guste, ¿vale? Puedes hacer la cara con el mismo rostro que yo. Ahora vamos a continuar. Ahora vamos a hacer el rabito de la calabaza. Vamos a utilizar hilo verde y vamos a comenzar con un anillo mágico con 6 puntos en su interior. Cerramos tirando del extremo más corto. Y en lugar de hacer la secuencia que hacemos normalmente, en esta ocasión vamos a hacer 2 puntos bajos simples y un aumento. Y lo vamos a repetir una vez más para terminar la vuelta con 8 puntos bajos. Bien, y una vez que hayamos terminado, vamos a hacer una vuelta más de 8 puntos sin aumentos, pero tomando solo la hebra trasera del punto. Es decir, que en vez de introducir la aguja por aquí, lo vamos a hacer por aquí. Y vamos a hacer 8 puntos bajos. A continuación vamos a hacer otra vuelta más de 8 puntos bajos sin aumentos, esta vez ya sí tomando el punto entero. Cuando hayamos terminado esta vuelta vamos a rellenar un poquito, ¿vale? Que luego nos va a costar más. Recuerda, como te explicaba en este vídeo con truquitos, que puedes ayudarte de unas pinzas para que te sea más sencillo.
Y ahora vamos a hacer una vuelta con disminuciones. Vamos a hacerlo a la inversa y por tanto vamos a tejer 2 puntos y una disminución y lo repetiremos, para terminar con 6 puntos. Y en la última vuelta vamos a hacer 6 puntos bajos simples. Por último, y con este trozo lo vamos a coser a nuestra calabaza. Para terminar, vamos a hacer el come hilos, ¿vale? Porque puedes dejar la calabaza así, tal cual, y hacer un amigurumi como otras veces, normal y corriente, o puedes hacer como yo, un come hilos. Para ello vamos a usar un pequeño frasco, pequeñito. Tienes dos opciones: o forras el tarro, como ya te enseñé en este vídeo de por aquí, y digamos escondes lo que hay dentro, o como en mi caso, puedes dejar el tarro así, transparente, para que se vean todos los hilos que hay dentro y que creo que va a quedar bastante gracioso, y forrar la tapa. Como ves, yo ya la tengo aquí preparada porque es muy sencilla, no tiene mucha complicación para que la hagamos juntos, pero sí te la voy a explicar. Tienes que empezar con un anillo mágico y tejer 6 puntos en su interior como siempre, y comienzas a aumentar. Todo aumentas y terminas con 12, un punto y un aumento y terminas con 18, 2 puntos y un aumento y terminas con 24, 3 puntos y un aumento y terminas con 30, etcétera, 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 hasta que hayas cubierto toda la base de la tapa o del tarro. Es importante que te quedes más bien un poquito largo, ¿vale? Que no quede muy ajustado, que no se quede por aquí el círculo y que se vea un poquito del borde, porque cuando hagamos la bajada hacia aquí, pues esto va a encoger un poco y entonces no te va a llegar bien. Así que acuérdate de eso. Cuando hayas terminado de cubrir toda la circunferencia, entonces vas a empezar a hacer vueltas sin aumentos. En mi caso, para esta tapa, yo he necesitado hacer vueltas hasta la número 9, que he terminado con 54 puntos bajos. Es decir, voy a hacer las siguientes vueltas, han sido de 54 puntos bajos sin aumentos, pero la primera tomando solo la hebra trasera. De esta forma se crea no solo este pequeño borde, sino que además el tejido gira hacia acá. Y tienes que hacer tantas vueltas como el alto de tu tapa, para que una vez que lo pongas quede perfectamente cubierto. Un pequeño truco: como estamos tejiendo en espiral, ya sabes que siempre te va a quedar aquí un pequeño escalón, y lo normal es que se te quede la tapa más o menos así, que por una parte tape y por otra parte se siga viendo un poco, ¿vale? ¿Qué he hecho yo? Si te fijas, aquí se ve el escalón del borde que he dibujado cuando he empezado a bajar. Es decir, que mis vueltas empiezan y terminan más o menos hacia aquí. Por tanto, he hecho unos pocos puntos más y he terminado con 2 o 3 en puntos rasos o deslizados para que se aplane un poco y quede toda la tapa bien cubierta. Pues nada, eso ha sido todo. Ahora ya tienes un bonito come hilos y al mismo tiempo alfiletero, con la forma de una calabaza. Recuerda que puedes hacerlo con cualquier otro amigurumi, como a ti más te guste. Yo simplemente he utilizado una calabaza porque ya se acerca Halloween. Como siempre te digo, espero que le des un pulgar arriba a este vídeo y que lo compartas en tus redes sociales. Sígueme a mí en las mías, suscríbete al canal y activa las notificaciones si aún no lo has hecho.
y suscríbete a la newsletter para estar al tanto de todo lo que ocurre en Ganshigurumi. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!